Bueno, vamos a un segundo problema con colaboración de clases, o sea que haya dos o más clases. Y el problema dice, plantear un programa que permita jugar a los dados. Las reglas de juego son, se tiran tres dados, si los tres salen con el mismo valor, muestra un mensaje que ganó. Si no, el mensaje que perdió. Lo primero que hacemos es identificar las clases. Podemos identificar las clases dado y la clase juego de dados. Luego los atributos y métodos de cada clase van a ser los siguientes. La clase dado, vamos a definir los atributos, el valor del dado. Y los métodos, el constructor, puede o no estar, vamos a ver qué podemos hacer. Los métodos tirar, imprimir y retornar el valor que ha salido en el dado. Y el juego de dados va a tener tres atributos, tres objetos de clase dado, el constructor y el jugar. Vamos a ir viendo, hay distintas formas de plantear. Vamos a crear nuestro proyecto. Responde al, vamos a hacer una aplicación consola.net framework y responde el proyecto 102. Como decimos, va a haber dos clases. La clase dado, abrimos, cerramos llaves. Por otro lado va a estar la clase juego dados. Recordemos que en la main nada más vamos a crear un objeto de clase juego de dados. En la main no vamos a crear objetos de clase dados. ¿Dónde vamos a definir objetos de clase dados? Vamos a definir como atributos en la clase juego dados tres objetos de la clase dado. Les podemos llamar dado 1, dado 2 y dado 3. ¿Dónde se van a crear esos dados? En el constructor del juego de dados. ¿Cómo se crean los objetos? Y bueno, vamos dando el nombre del objeto, dado 1 igual a new dado. Esto se repite para cada uno de los tres objetos. Pero todavía la clase dado está vacía, como vemos. ¿Qué atributos pide? El problema que tenga va a tener el valor del dado. Vamos a tener que poder tirar el dado. Para tirar el dado, hay que generar un valor aleatorio entre 1 y 6. Podemos utilizar la clase random. La clase random, que viene dentro de las librerías propias de .NET, no, ahí tiene un método llamado nec. ¿Cómo hacemos para cargar el valor aleatorio? Llamo a este objeto aleatorio que he creado y llamo al método nec y le paso valor mínimo y el máximo, pero nunca va a devolver ese máximo. Entonces ahí me va a devolver el método nec un valor tomado al azar entre 1 y 6. O sea, no tiene en cuenta la cota superior, ese 7 que he puesto. Vamos a imprimirlo. Vamos a hacer un método imprimir, que lo que va a hacer es imprimir el valor del dado. Y mostramos el atributo valor. Y vamos a hacer un método que devuelva, como va a devolver un entero, el valor del dado. Antecedemos, en vez de la palabra clave void, ponemos la palabra clave int. Retornar valor. Para retornar el valor del dado, return valor. ¿Dónde vamos a usar ese retornar valor? En la clase juego dados. Vayamos ahora a la clase juego dados. El método constructor ya hemos hecho y nos falta el método jugar. El método jugar, vamos a tirar cada dado. Dado 1, tirar. Dado 2, tirar. Dado 3, tirar. Para ver los números que salieron, dado 1, punto imprimir. Dado 2, punto imprimir. Y el dado 3, punto imprimir. Ya tengo en pantalla qué valores salieron para cada dado. Tengo que ver si muestro que ganó o perdió. Si dado 1
retornar valor es igual a dado 2 puntos retornar valor y, o sea, tenemos y dado 1 punto retornar valor es igual a dado 3 puntos retornar valor. Quiere decir que los tres dados salieron iguales y podemos mostrar el mensaje que ganó. Si este if da falso, mostramos el mensaje que perdió. Y nos falta nada más en la main llamar a jugar, al juego jugar. Que tengamos la ejecución del programa llamando readKey. Bueno, tenemos codificado nuestra aplicación. Fíjense, el valor del dado es 4, 4, 4. ¿Qué problemas tenemos? Cada vez que generamos un objeto de la clase random, toma la misma semilla de valor aleatorio. Entonces, para que no tome la misma semilla de valor aleatorio, lo vamos a definir private al objeto de la clase random aleatorio. Lo definimos acá arriba. Y en el constructor lo vamos a crear. Dado. Entonces vamos a crear una sola vez un objeto de la clase aleatorio. Y para que sea uno solo, porque fíjense, hasta ahora si creo tres objetos, también me genera la misma semilla de valores aleatorios. Le vamos a agregar static. Y se va a crear un solo objeto de clase al agregar la palabra clave static. ¿Sí? Por más que yo cree tres objetos de clase dado, solamente se va a reservar espacio para un solo referencia de la clase random. Va a haber tres valores, cada dado va a tener su propio valor, pero todos van a compartir el objeto de clase de valores aleatorios. Fíjense, ahora sí se crea un solo objeto. Esta creación va a ser una sola vez, más allá que se creen tres objetos de la clase dado. Los tres dados comparten, al ser ese atributo aleatorio de tipo static, con static lo comparten los tres objetos. Entonces cada vez que ejecutemos se crea un solo objeto de clase aleatorio y se empieza a llamar el método next. No ocurren tres new, no se crean tres sino uno solo, gracias a que agregamos el modificador static. Y como vemos, 6, 3, 2, cada vez que se ejecuta 1, 2, 3. ¿Sí? Son siempre valores aleatorios que pueden o no repetirse en una situación. Por eso acá siempre dice que perdió, pero si diesen los 3 6, por ejemplo, diría ahí ganó. Tengamos en cuenta que para poder trabajar los valores aleatorios y generar un solo objeto de la clase random, tenemos que agregarle el modificador acá static. Con esto tenemos resuelto otro problema utilizando colaboración. Como vemos, tenemos dos clases, la clase dado y la clase juego dados. En la clase juego dados definimos tres objetos de clase dados, en el constructor los creamos y en el jugar llamamos los métodos tirar para que genere el valor aleatorio, el imprimir para que muestre qué valor aleatorio se generó y luego verificamos si los tres dados tienen el mismo valor accediendo a través del método retornar valor al atributo valor, que es el número que se ha cargado el valor aleatorio. Al ser privado el atributo valor, acá no podemos poner dado 1 punto valor. Tenemos que llamar a este método público que nos devuelve un entero, que es el valor. La idea es que no se pueda modificar ese atributo valor solamente por el método tirar. Si bien yo acá si yo hago public, ya podría acá acceder a valor. Fíjense que ahí sigue funcionando, ahí yo ya puedo acceder a valor, pero qué dificultad se presenta
si lo defino público, que yo acá puedo haber hecho dado 1.valor y asignarle que el valor del dado es el 45. Entonces, fíjense que yo puedo hacer esto, dado 1.valor igual a 45, y queda un dado con el valor 45 y un valor no válido para un dado. Entonces, ¿dónde está el error? En realidad el error está acá, fuera de la clase dado. Y la idea es que si yo lo hago privado al atributo valor, hace de que, ¿quién lo puede modificar a valor si lo hacemos privado? Solamente lo puede modificar la clase dado. Si hay un error que se guarda un 45 es porque está mal hecho el algoritmo donde se carga el valor dentro de la clase dado. Ahora, al hacerlo privado, yo ya no puedo cambiarle el valor por el 45. Me da un error sintáctico. Fíjense acá que nos muestra que es inaccesible el atributo. Entonces, por eso los atributos los debería modificar la misma clase. Uno llama al método tirar y es el que va a cargar el valor. Y si yo quiero conocer el valor, tengo que llamar al método retornar valor. Por el método retornar valor no lo puedo cambiar al contenido del atributo valor, solamente lo puedo consultar. Y ahí de nuevamente ya está funcionando la aplicación. Bueno, con esto queda explicado este segundo problema de colaboración. Gracias.